de la zona, Joel Avilés Leiva. Quería partir con una reflexión sobre lo bueno es que haya un libro de historia, tanto militar como historia local, aquí en la región de Valparaíso, donde, bueno, tú sabes muy bien, es fuerte el cultivo de la historia local. A quien se interese, por ejemplo, la historia de Valparaíso, de Viña, también debería interesarle temas como el que trata Joel en este libro, al menos a modo de establecer parámetros comparativos de cómo se trabaja de la identidad local en otras regiones y ojalá fueran más los autores de regiones, de otras regiones que vienen para acá. De hecho, hay que decir que este libro yo creo que se inscribe en un cierto auge, tú me dices si es correcto o no. En los últimos años ha habido un cierto auge de buenas publicaciones, específicamente de lo que es actualmente la región de Coquimbo. En algunas de ellas, por ejemplo, el libro sobre el sitio de La Serena, que en el contexto de la Guerra Civil de 1851 tú ahí participaste. Se mueve la historia, hay miradas nuevas, frescas de la historia local, aunque lamentablemente no siempre tienen la distribución que merecieran fuera de su propio ámbito. De hecho, yo me acuerdo que han estado bien posicionados en la Feria del Libro de Santiago en años pasados, ¿verdad? A justo tú has ido a presentaciones allá, pero son ocasiones bien puntuales. Bueno, al menos esta feria, que como hemos conversado tiene un carácter prácticamente experimental, también es una buena instancia. De manera que creo que es un tema que después tenemos que preguntarle más al autor sobre las relaciones entre la historia militar, la historia del Guerra del Pacífico y la historia local, las identidades locales, como estábamos conversando antes de empezar la presentación. Quería empezar recordando al gran historiador, periodista y también polemista Jaime Vicuña Maquena, que en tiempos de la Guerra del Pacífico fue un gran impulsor del esfuerzo bélico, con un espíritu muy patriota, pero a la vez muy crítico, muy fiscalizador del gobierno, puesto que él era opositor al gobierno del presidente Aníbal Pinto. Había sido derrotado en las elecciones del 1876, que ganó justamente Aníbal Pinto. Entonces, durante toda la guerra él tuvo siempre una actitud muy de levantar, de llevar adelante el esfuerzo de deber patriótico, pero también con una mirada muy crítica, muy fiscalizadora. Y él dijo varias veces, aquí tengo anotada la fecha, en un periódico que se llamaba El Nuevo Ferrocarril, que era un periódico que prácticamente él era el alma de este periódico, ya a principios de 1880 reclamaba por una participación efectiva de las provincias, ya sea Talca, Linares, Maule, Concepción, Ñuble, etc., en el esfuerzo de guerra, de movilización, de reclutas, de batallones, cosa que reiteraba ya en junio del mismo año 1880, es decir, con la guerra en pleno curso, poco antes de la expedición a Lima. Y esto para qué, para concretar que la región, la que después sería provincia del Choapa, ya estaba plenamente inmersa desde los primeros días prácticamente del conflicto en aportar a su contingente de hombres, de sangre en definitiva, a aumentar el ejército, a la movilización y en definitiva al acudir a la asistencia a los campos de batalla. Este libro en particular merece ser destacado por una visión muy, yo diría, que se ha visto poco en nuestro ámbito, al menos en el ámbito de los historiadores chilenos, ya que tú también me lo podrás corroborar. Habitualmente la Guerra del Pacífico es tratada por historiadores e investigadores militares, sean o no militares, pero que como que no se sale mucho de ahí. Al igual que la historia local siempre, yo hablo un poco por el caso de la historia local de Valparaíso, siempre la gente que trabaja en la historia porteña como que tampoco sale mucho de ahí. En cambio acá hay una visión integradora entre lo macro y lo micro, entre lo local y el fenómeno global, el proceso general de lo que fue este conflicto contra el Perú y Bolivia. Para empezar a destacar y recomendar un poco el libro, aunque sea a veces
esto es más que una mera formalidad. Destaco mucho las introducciones que hace el maestro, en primer lugar, de Joel, Guillermo Torres, que hace es muy sentida, un prólogo corto, pero muy sentido sobre los frutos que ha rendido el discípulo. Y también debo señalar como un buen aperitivo a lo que viene el prólogo que también hace la segunda edición, una prosa muy vibrante, el editor, escritor, librero de La Serena, Arturo Volantines, sobre el aporte, la frescura que ofrece este libro. Ahora, a modo de introducción, de preludio a la guerra, Joel se preocupa y lo hace muy bien, yo creo, en establecer ciertas señas de identidad de la ¿cómo la llamamos? La comarca del Choapa, la que después sería provincia del Choapa, en cuanto a que desde la época de la independencia era un repaso más bien sucinto, que tiene, yo diría, dos características distinguibles, cuando se trató de hacer esfuerzos por la patria, o sea, desde el momento de independencia, ahí estuvo la gente del Choapa, pero también cuando fue necesario, cuando se estimó necesario, también hubo gestos de rebeldía, de oposición a ciertas políticas del gobierno central de turno, y no es por nada, hay que recordarlo. Esta comarca, al igual que las regiones actuales de Coquimbo y de Atacama, se vio envuelta muy fuertemente en las guerras civiles de 1851 y 1859, que en general son poco recordadas por la gente. Pero habría que decir, en la época actual, la memoria de aquellas guerras muy olvidadas entre hermanos ha sido muy reivindicada, muy rescatada por los estudiosos de la historia de aquellas regiones. Si tú quieres abundar sobre esta época previa a la guerra. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, agradecer la presencia de todos los amigos, de los niños que son el futuro del país, a los amigos de la prensa, a Enzo Reyes por la invitación, a la ilustre Municipalidad de Viña del Mar, bueno, y a todos los que están en la organización, muchas gracias. Ha sido muy interesante y muy rico recordar mis visitas anteriores a Viña del Mar y pasearme nuevamente por la costanera, como aquellos lejanos días de universidad. Bien, a lo que dice Piero, que también es un honor estar con él. Piero tiene una destacada trayectoria y obras muy interesantes del patrimonio histórico y de construcción de sociedad acá en esta parte de la costa del Pacífico, como es Valparaíso y Viña del Mar, y también en la temática de la Guerra del Pacífico, que es el libro que nos reúne hoy. Efectivamente, como dice Piero, la zona del norte del país, que hasta 1843 era la provincia de Coquimbo y que involucraba a Atacama también, hasta 1843, cuando se crea la provincia de Atacama por la riqueza minera y la presión que estos mineros que han llegado a la política hacen desde el Congreso para tener su propia provincia y así tener sus propios puertos, sus propias aduanas y los propios recaudación de impuestos. Y esa lucha, que es económica, que también tiene que ver con el desarrollo social y el desarrollo de infraestructura de estas provincias, el Estado que está en Santiago, regido por no más de 8 o 9 familias, se opone. Entonces vamos a tener diversos movimientos cívicos y militares en contra de estas políticas centristas en que las ganancias de todas las provincias se van en beneficio de Santiago y Valparaíso en general. Y los sectores más populares, que eran los que trabajaban la mina, los que trabajaban los puertos, los que trabajaban el campo, están fuera de estas decisiones y tampoco llegan hacia ellos los beneficios del progreso, que era la idea que venía de Europa en esos años, ¿cierto? Es decir, cada época va a ser mejor. Ese era el progreso. Y hay levantamientos sangrientos. En el libro se destaca que
unas juntas provinciales, ya que estamos en un tema también de constitución. Hay un rechazo a la constitución de O'Higgins de 1822, y en 1823 es Illapel, Coquimbo y Concepción los que se rebelan, y finalmente, sin apoyos, O'Higgins debe abdicar. Y hay unos gobiernos que son claramente liberales y federalistas. Y aún así, no se resuelve el tema del reparto de la ganancia que el país tiene. En 1851 y en 1859 se pelean dos guerras civiles. En el norte, la ciudad de La Serena es saqueada, bombardeada, quemada por 4 ejércitos, incluyendo el ejército inglés y 1000 mercenarios argentinos. Es la única vez que los argentinos y los ingleses han peleado juntos. Es la primera guerra de 1851, murieron 4000 personas, según Domingo Santamaría. 4000 personas para un país que tenía un poquito más de 1 millón de personas, es mucho. Y en la segunda guerra civil de 1859, que no se recuerda tampoco, murieron 2000 personas. Entonces, en un periodo de 8 años, murieron 6000 personas entre chilenos. Y ese espíritu revolucionario, pero no separatista, ellos no abogaban por separarse de Chile, como ocurrió en otros lugares, Estados Unidos, por ejemplo, que es la guerra de secesión. No, acá era llegar al Congreso y tener libertades y tener acceso a las ganancias que producían las propias provincias. En el intertanto, estos agricultores, campesinos, pescadores, estibadores, fueron desarrollando un pensamiento político, pero también enseñanzas militares de todas estas batallas que ocurrieron, muchas batallas. Ahí está Benjamín Vicuña Maquena también liderando la Sociedad de la Igualdad junto a Francisco Bilbao, ¿cierto? Junto a Santiago Arco, José Miguel Carrera hijo también, y están disputándole a otras familias este proceso. Pero el campesinado, la gente humilde que había tomado las armas en estas guerras civiles, genera una experiencia de batalla que va a ser decisiva después para cuando Chile empieza a combatir con Perú y Bolivia. Hay una experiencia de más de 20 años ya. Y ahí en esas guerras aparece, por ejemplo, el temible Corvo, el cuchillo chileno, que va a ser preponderante para ganar algunas batallas, sobre todo Huamachuco, pero no me quiero extender más. Recordemos también que esta revolución, sobre todo en el 59, tenía carácter ideológicamente liberal, regionalista. Claro, repito, recordar también que la revolución, especialmente la de 1859, tenía un carácter liberal, regionalista y además constituyente, para darle un toque ahí de actualidad al tema. Ahora quería pasar a un capítulo muy cortito que pasas tú, porque es muy interesante, muy expresivo, que es del preludio de la guerra a nivel local, y cuál es el famoso incidente del paquete de los vilos, que tal vez pasa a la historia como una mera anécdota, pero tiene una importancia tal vez mayor de la que se le ha dado, que ha sido un tema escasamente tratado. Así que si nos podía explicar un poco de ese episodio. Claro, existía un barco a vapor que hacía la carrera desde Valparaíso hacia Coquimbo, incluso llegó un poquito más allá, hacia al norte. Se llamaba Paquete de los Vilos. En la época, 1840, 1860, 70, pequeños vapores que llevaban los correos a estos pequeños pueblitos, caletas que se estaban convirtiendo en puertos, se les llamaba paquebotes, porque llevaban paquetes de cartas, de encomiendas, entre otras cosas. Entonces, el Paquete de los Vilos fue una compañía naviera que se estableció en esta zona, en este puerto, que estaba sacando mucha riqueza mineral, cobre, oro, de los lavaderos de oro, así como aquí el Marga Marga es famoso. Ahí también teníamos el estero del río Conchalí, por cierto. Chihualoco, es famosa también la playa que está cerca de los Vilos.
todas estas pequeñas quebradas, cuando llovía mucho más, llevaban también pepitas de oro. Y había mucha gente lavando oro. Y esa producción se llevaba a los grandes circuitos industriales, tanto de Chile para su fundición, que era en este caso Guayacán, Tongoy y Coquimbo. Ahí estaban las grandes industrias fundidoras en Chile. Y se sacaba en barra después hacia Inglaterra. Una de las grandes incógnitas de por qué Bolivia se va a unir a Perú en un tratado secreto, militar, que si bien ellos niegan que era hacia Chile, está redactado de una forma que es hacia el otro país que tiene intereses también en la zona. Eso es evidente. ¿Por qué? Un país que tenía un ejército muy pequeño, que no tenía marina, quería entrar en disputas con otro país y aseguraba la alianza de otro. ¿Por qué? Incluso quisieron invitar a Argentina. Una de las causas de la Guerra del Pacífico que tiene que ver con el puerto de Los Vilos es que este vapor salió de Valparaíso con un cargamento que no estaba declarado. Más de 80 personas que decían ser mineros, pero que eran en realidad ex caudillos militares de un general que querían armar la revolución en Bolivia y quedarse con el poder. Fueron detectados. Se le avisó al cónsul peruano que ejercía también la representación de Bolivia en Valparaíso, y se los captura cuando llegan, desembarcan a tierra. Y hay una batalla, hay una pequeña batalla en Antofagasta, y finalmente son derrotados. De eso se tomó el gobierno boliviano para señalar que el gobierno chileno había intervenido en apoyo de estos revolucionarios para generar todo este conflicto y apropiarse finalmente del gobierno de Bolivia, y así quizás pactar un mejor tratado con estos chilenos. Entonces, este fue un argumento que algunos rebaten y otros no. Lo cierto es que salió de puertos chilenos, pasó todos los controles de aduana, todos los controles de policía marítima de la época, y llegaron a ese sector en un barco mercante con bandera chilena, y eso explica de que meses después Bolivia, entre otros considerandos, invitara a Perú a tener esta alianza militar. Así, un barquito chiquitito, perdido en la historia, el paquete de Los Vilos, de un puerto que estaba recién creciendo, tiene mucha incidencia. Y sí, en algunos papeles se han encontrado de que habían ciertos industriales chilenos interesados ya en la costa, y curiosamente esos empresarios chilenos tenían algunas propiedades agrícolas en lo que hoy día es Los Vilos. Bueno, de hecho hay que contar que hay una novela de un autor antofagastino que se llama Patricio Jara, que se llama El Sangrador, no sé si tú la conoces. Claro, que donde aparece este incidente del paquete de Los Vilos. Tal vez merecería un libro aparte, una monografía en especial, pese a que es un tema aparentemente tan secundario, porque como uno de los desencadenantes de la alianza perú-boliviana. Efectivamente, el paquete de Los Vilos yo lo he estado buscando. Mi inglés tarzaniano no me ayuda mucho, pero en algunos contactos con algunos amigos que se manejan mejor, he llegado al Museo de Glasgow, porque fue construido justamente cerca de Glasgow, en los astilleros famosos, y estoy buscando los planos o alguna fotografía que me muestre cómo era este vapor, para también tengo un proyecto loco de reconstruirlo, hacer una maqueta y quizás después hacer un centro cultural, quién sabe si me da la vida. Pero estamos en la búsqueda. He hecho una investigación preliminar de este vapor, que lo cita también Elías Laferte Gaviño. Elías Laferte Gaviño, recordemos, es fundador del Partido Comunista, fundó el Partido Obrero Socialista, génesis del Partido Comunista, y era de Salamanca. Y él, cuando bajó, se fue a las salitreras, obviamente Salamanca, Illapel y la costa, Los Vilos, y se embarcó en y le dice el macho flaco,
era un barco ya viejo y chiquitito, y ya en la época le decían el macho flaco, y él se embarca en 1890 rumbo a la Salitrera. Entonces también tenemos estos recursos, y Neruda también se toma eso en las memorias también que redacta sobre Elías Laferte. Ahora entremos, si tú quieres, ya derechamente a la guerra. Uno ve este libro, a mí me pasó, yo supe que existía este libro, automáticamente pensé que seguramente giren mucho en torno a los batallones de Coquimbo, o sea, al batallón Coquimbo número 1, al número 2, que después se fusionó en un regimiento, y al número 3. Entonces yo pensé, esta es una historia regimental, un poco el estilo de la historiografía, tú sabes, británica, es muy fuerte en historias de regimiento, pero no. Y una cosa muy significativa es la fase tan temprana de la guerra, en que ya los choapinos empezaron a enrolarse en diversas unidades que pasaban ahí, incluso antes de movilizarse el batallón local, el batallón de la provincia. Bueno, ¿cómo llego yo, Joel Avilés, al tema de Guerra del Pacífico? Algunos dicen que estoy reencarnado, que fui un soldado y que morí en la guerra, ¿ya? Por la pasión que he tenido investigando estos hechos. Al menos desde el punto de vista genealógico, tengo familia directa por padre y madre que estuvieron en la Guerra del Pacífico y en la Guerra de Independencia, y mucho más allá, hasta con Pedro Valdía incluso, ¿ya? Entonces, en la casa habían medallas y me decían que era de mi tatarabuelo. Entonces yo crecí viendo esas medallas. Me contaba mi abuela lo que ella había escuchado de su abuelo, que había estado en la guerra, pero yo esas historias no las veía en ningún lugar. Y en el libro de Historia de los Vilos, que hizo el gran Igor Goikovich Donoso, también de la Universidad de Santiago de Chile, estas historias no están. Él tomó, por supuesto, una historia económica de desarrollo, porque es muy de la escuela neomarxista. Entonces él hace un basado en la economía del pueblo. ¿Por qué se gestó el pueblo? El tema minero, el tema portuario, y desde ahí se genera un pueblo y una sociedad, basado después en la caleta también. Esos tres núcleos económicos. Pero entonces cuando él generaliza, dice: en la Guerra del Pacífico muchos obreros se fueron al norte, y presenta luego la estadística de los censos. Efectivamente bajó. Bueno, ahí tiene que haber estado mi tatarabuelo, digo yo. Pero ¿dónde está? Y él, y cuánta gente más. O sea, ¿quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Por qué lo hicieron? ¿Fueron porque realmente había patriotismo? ¿Fueron porque los obligaron a ir? ¿Fueron porque les daban comida y ropa y zapatos? Y en la época eso era súper importante. Porque en otras fuentes sí aparecen estos hechos también. O sea, la mayoría fueron voluntarios, pero hay otros que también fueron enganchados. A otros los tomaron saliendo de unas cantinas y despertaban en los barcos hacia el norte, ¿ya? Porque el ejército y la marina necesitaban gente y muchas personas. Ahora, es que además en esa época era una forma de reclutamiento muy generalizada en todos los países. Claro, ya, al ministro le daban la orden de enrolar. Los mismos ingleses hacían eso con frecuencia, ¿no? Claro, ingleses, o sea, la nación en armas que decían los alemanes, ¿cierto? O sea, agarraban de todo, había que cumplir una cuota de personas. Bueno, entonces yo ya tenía una historia personal, familiar, y mi tesis después de profesor de historia es de la gente que va a trabajar desde mi zona, que es el Chuapa, Illapel, Salamanca, Coquimbo y mi natal Los Vilos, a trabajar a las salitreras. Porque en ciertos escritos aparece que hay mucha gente de ahí que se engancha. Bueno, yo digo, si tengo que hablar del salitre, tengo que hablar de la gente que se fue de esta zona, en algún momento tengo que tocar de la guerra, pero no me voy a extender tampoco para que no sea un libro de guerra, es una tesis más de historia social. Y salieron 13 hojas. Y ahí conozco después a Volantín. Y había salido también un reportaje en el Mercurio en que decía que los libros de historia que más se venden en Chile son los de Gabriel Salazar y los de la Guerra del Pacífico. O sea que había un bico. Y él, como es librero, es editor, me dijo: ¿y por qué no te has ido un libro de la Guerra del Pacífico? Yo le dije: pero tengo 13 hojas, ¿no? Sigue investigando y ten más.
A la larga, de los 13 hojas originales, salieron 240 y con 2 ediciones, la primera agotada, y que cuentan lo que yo siento y digo que es la guerra doméstica. Como en un momento de la historia X, que podría ser hoy día, surge una guerra de cualquier forma y uno tiene que decidir ir o no a la guerra, qué hacer si no vas a la guerra, porque la guerra va a continuar si tú estás en el frente o no. Y yo me puse en esa disyuntiva también. ¿Qué haría yo y qué hicieron mis ancestros? Y ahí empecé a investigar de una forma que une historia social, historia bélica, porque también tengo que contar las batallas, pero también un tema biográfico de llegar a esas personas desconocidas, que fueron los que ganaron la guerra porque los generales estaban atrás. No hay ningún general en la guerra del Pacífico chileno que muere al frente de las tropas, dirigían desde atrás. Hay coroneles, Sí. tenientes coroneles, algunos comandantes, capitanes, pero los sargentos hacia abajo, la tropa, los que ganan las batallas, los que caminaron por el desierto, los que caminaron descalzos por las nieves de las montañas peruanas, congelándose y peleando también la guerra, mordidos por serpientes, todas las enfermedades, que murió más gente por enfermedades. Esa gente no estaba. Y a eso quería llegar. Y también con eso hacer una reflexión, que la gente reflexionara, los descendientes. ¿Habían descendientes actuales? Toda esa mezcla pues, se va incorporando y aprovechando también el libro, las páginas que tenía, quise narrar una historia un poco más general de una zona que no tiene una narrativa histórica, y toda narrativa histórica de cada pueblo parte por los héroes, la época de los héroes. Sí, perdón, pero a la vez, explícanos un poco cómo planteaste en el momento redactar, porque en tu narrativa se va entrelazando la historia militar de la Guerra Pacífica con la historia local, con algunos problemas locales que incidían o no en el aporte que hacía el Choapa al esfuerzo de guerra, entre medio de un terremoto. Entonces, claro, uno lee y va como se van alternando los temas, se van, no sé si más bien entrelazando. Así que, ¿cómo te planteaste todo el momento ya de ponerte a escribir? Bueno, los primeros capítulos fueron de ¿qué es el Choapa? ¿Cómo le puedo explicar a una persona que no es del Choapa, que tal vez ha escuchado los Choapas, los choapinos? Llego a una frase de Oreste Plats que indica que tal vez los chapinos, estos mantos coloniales que todavía usamos por ahí, estos chamantos que también se colocan, ponchos que se dicen también, podrían venir de la zona del Choapa Alta, hoy día es Salamanca, ¿ya? Serían de gente mapuche de ese sector. Bueno, trato de explicar etimológicamente, toponímicamente los lugares, las personas, cómo se van construyendo el tema de la hacienda, los pueblos de indios, el mestizaje que se da, luego los procesos revolucionarios, la construcción de sociedad, el papel de la mujer está muy presente en el libro, traté también de tenerlo siempre presente, porque me aparecían también en la documentación. No es que yo esté inventando, si todo está corroborado con fuentes. Bueno, recordemos el nombre de una mujer en especial que merece mención, la cantinera... Claro, María Quiteria Ramírez, ¿cierto? Y que ella era Reyes, el otro apellido, ¿ya? Ella fue una costurera de Illapel que con el boom del salitre se va a trabajar a Iquique. Y cuando viene la guerra, a ella expulsan a miles de chilenos. Y ella se va a Antofagasta y se enrola en un regimiento que se llama Segundo de Línea, que tenía mucha vinculación con Valparaíso también, el Segundo de Línea. Y en la batalla de Tarapacá ella la capturan y tiene una vivencia muy particular que vamos a comentar de ahí, pero es muy interesante, están muy presentes las mujeres. Y yo ahí tomo también el hilo de Armando Cartes, un historiador chileno también de Concepción, que él habla de que él hace historia de Chile pero desde la región, y eso es lo que yo hago también, o intento hacer, escribir historia de Chile, pero desde la región y desde mi localidad. Bueno, ahora aguantemos un poco en lo que
había esbozado que yo pensé equivocadamente, casi prejuiciosamente, que esta era una historia regimental, pero en el fondo es una historia de personas. Entonces, cómo tú aquí pones en un protagonismo al individuo que no necesariamente es el prócer, o sea, no necesariamente, por decirlo así, el señor, el gran señor local, la autoridad, o en fin, o el potentado local, sino que también la gente común y corriente. Que van apareciendo nombres, incluso el capítulo final es de un delincuente, ¿no es cierto? De un ladrón conocido que se enrola en las filas, y es muy simbólico porque en el fondo elige a una persona que no tiene un perfil perfecto, ni apolíneo, ni heroico para cerrar el libro. Claro, yo vinculo lo que se ha llamado el mundo popular o el sujeto histórico popular, alejado de las grandes obras, pero que aparecen en documentaciones, aparecen en registros sobre todo delictuales, y justamente para este libro me metí en los archivos, en las gacetas de tribunales, los informes que hacían los tribunales de justicia todos los años, y salían todas las causas y todas las sentencias. Y me preocupé, por cierto, de las que fueran de la zona en que yo estaba haciendo el libro, que es el Chuapa. Entonces, empezaron a aparecer algunas de Illapel muy interesantes que las menciono en el libro, pero había una en particular que después tendría trascendencia en esta segunda edición, que es el agregado que tú comentas. El señor se llama Esteban Cajales Torres. Es un monrero, ¿ya? Dentro de la jerga, ¿cierto?, carcelaria, tiene un grado dentro del delito. Y era muy conocido en Illapel. Un Illapel que para 1879 no pasaba más de 80 casas. Y en el intertanto, él se mete a una tienda y roba un fajo de tela. Y sale corriendo, y salen detrás el despensero, ¿cierto?, el dueño de la pulpería, y aparece un vecino, ve este asunto de la persecución, y le hace una zancadilla, el tipo cae al suelo, y lo agarran, y lo llevan a la policía. Entonces, preso por robar un paño de tela, se genera la sentencia 541 días. 541 días. Ese día, como ustedes saben, en el antiguo sistema, era hasta que el juez se acordara o revisara los papeles. Podía estar 5 o 10 años hasta que al juez le apareciera entre todos los papeles que estaba ahí. Entonces queda preso en la cárcel de Illapel. Y el 15 de agosto, una fecha que pasamos hace poquito, de 1880, la tierra se mueve. El terremoto del 15 de agosto de 1880 destruyó La Ligua, Petorca, Illapel, Salamanca y la cárcel de Illapel. Y justamente llegan desde el norte emisarios que necesitan gente para reclutar. Y esta persona entonces tiene dos opciones: sigue con la condena en otro lugar del país, despachado, o se convierte en héroe de la patria. Se le invita a enroles en el ejército y va a poder conocer buena parte de Sudamérica, los mejores centros culturales, turísticos, y sobre todo se va a rodear de la élite limeña. Va a poder ir a Miraflores, ¿cierto?, a Chorrillo, quizás otras costas también. Eso que se fue a pelear. Claro, uno de los objetivos también del libro era darle nombre a estas personas que fueron a la guerra del Pacífico. Como comenté, de las mujeres que estuvieron en la primera línea de combate con el ejército, hay poco registro, pero lo poco que hay está en el libro. No sé si habrá una tercera edición, ya vamos en la segunda. Y siempre van saliendo nueva información, y así que no cierro la idea de que pueda haber una tercera edición ampliada, más todavía. Y en cuanto a esta lista, ¿cierto?, de personas, la primera edición fueron 163 veteranos
y incluyendo una mujer, y hoy tenemos 251 personas que fueron desde la zona referida, el Chuapa, a la guerra del Pacífico, corroborados con documentos, información oficial, con los trabajos de Mauricio Pelayo. Debo decir que también en la región tengo a don Osben Olivares, que es un gran profesor e historiador también, que quizás es el que más conoce del regimiento Coquimbo. Y también hay otro, está Villalba, Cerro Villalba, que también tiene un museo, ¿cierto? También hay mucha gente que colaboró para poder finalmente redactar esta obra. Enrique Cáceres Cuadra, por cierto. Piero también, con su obra, aunque no lo crea, también menciona el Chuapa. Por ahí aparece Pichidangui, ¿cierto? Entonces, yo también vinculo eso. El mundo de la academia, el relato oral. Y el relato oral, por supuesto que tengo que confirmarlo. Pero hay personas, hay nietos, hay bisnietos que llegan justamente a esas actitudes. Y debo decir que hay varias fotos, sobre todo la foto portada, en la inauguración del mausoleo de veteranos de La Serena. Esta foto me la entregó don Oscar Torreblanca, nieto del presidente de la sociedad, y aquí está lo mejor en 1907, por cierto. Este mausoleo hoy día está ocupado no por los veteranos. En algún momento de la historia los sacaron de sus nichos y los pusieron en 3 nichos y dice veteranos del 79. No hay placas, no hay nombres de ellos. Hemos llegado a listas por otros datos o registros de prensa, y los nichos originales que los veteranos construyeron con sus propios dineros o con lo que les entregaba la propia sociedad de la época a través de colectas ciudadanas, hoy en día están ocupados por personas que no pelearon ninguna guerra, que no sé si habrán disparado una vez en algún entrenamiento, pero que hoy día pertenece al ejército, y los veteranos están ahí. Y es bueno recordar que estas personas tuvieron 6 años de guerra, y que Chile, bien, mal, si uno tiene una mirada crítica o no de la guerra, del Pacífico, de sus causas o sus consecuencias, no importa la idea, la mirada que no tengan, estas personas dieron 6 años de sus vidas para que Chile viva hoy día de la minería, de ese territorio que para algunos se defendió, para otros se conquistó, anexó, para otros fue una invasión, para los países vecinos, pero que Chile tiene ahí su mayor tesoro. Para otros, entre los que me incluyo, sobre todo el sector de Antofagasta, es una reivindicación. Pero eso también es el motivo de comentarios. Estamos abiertos a eso. Bueno, y lo que toca decir también conduce solo al tema final, que es un chilenismo que por desgracia fue muy popular en su época, una expresión folclórica, digamos así, que es el pago de Chile, o sea, la ingratitud del país para quienes lo fueron a defender o fueron a reivindicar, como queramos llamarlo, que es una expresión que se generó, si no se generó en la Guerra del Pacífico, por lo menos se usó mucho en esa época, nos consta. El pago de Chile también tuvo su acento, su expresión especial en la zona que tú investigaste. Y como tú también has investigado, también Cochrane también tiene algo que decir también cuando se le quita a los marinos el pago que se les había hecho por la expedición libertadora al Perú. Este es el pago de Chile, dice Cochrane. Claro que lo dice en inglés. Para finalizar, una especie de exhortación, porque a libros como este se unen a otros que están surgiendo de a poco en las regiones. Creo que hay uno sobre la participación de Curicó, del regimiento Curicó, ¿cierto? Hay otros sobre el regimiento Atacama. Así que quisiera yo un poco retomar las palabras iniciales, hacer mía lo que dice Vicuña Maquena, lo que dijo en plena guerra, que así como las regiones deberían contribuir más con nuevos batallones al esfuerzo de guerra, ojalá que las regiones
siguen contribuyendo con batallones ahora de historiadores para el esfuerzo que nunca va a cesar de reconstruir nuestra memoria de aquella tiempo, de aquella época. Gracias. No sé si hay tiempo para preguntas, si es que alguien quiere formular alguna pregunta. Bueno, el libro está disponible ahí en el local de mi amigo Enzo Reyes, y también en el libro aparecen contactos si es que quieren seguir ahondando en esta obra que reúne 8 años de investigación y ya con esta segunda edición 14 años. No sé si voy a tener una para una tercera, pero Dios mediante vamos a seguir investigando y ojalá no perderme también de Viña del Mar, porque Viña del Mar sale al mundo, dicen por ahí. Bueno, así que, bueno, Joel, bienvenido a esta región y bueno, la idea es seguir haciendo historia desde regiones con ese espíritu incluso un poco rebelde de los nortinos, entre los cuales me incluyo también. Gracias. Muchas gracias.